Hola, ¿qué tal, mutantes e inhumanas? Bienvenidos a un vídeo nuevo en el canal. Hoy vamos a hablar con Stan Lee. Sí, pim pam, sin vaselina, te lo he dicho y te has quedado con el culo torcido. Bueno, seré sincero, vamos a hablar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, leyendo la revista SFX, la parte donde escribo yo, Comic Manía, hay un artículo donde Stan Lee da 10 pasos, describe 10 pasos que hay que hacer para crear un superhéroe, ¿de acuerdo? Aquí tengo el artículo, ¿vale? Es un artículo y todos los puntos son de él, así que, bueno, pues ya que he tenido el placer de estar en una revista donde él, pues, nos ha dado esas claves, digo, voy a hablar con él, voy a hablar y que nos comente él mismo en persona esas 10 claves para que tú mismo te puedas crear tu propio superhéroe. Eso sí, también te digo una cosa, este Stan Lee que vais a ver es el Stan Lee que conozco yo, que es el de los documentales latinos, ¿de acuerdo? Bienvenidos, mutantes e inhumanas, a la entrevista a Stan Lee de Stream Marvel. La falsa entrevista al maravilloso Stan Lee, capítulo 1. Bueno, vamos al lío. Vamos a conectar con Stan Lee, el maestro, el grande. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Stan? Hola, ¿qué tal, Dani? Sí, estoy bien, Dani, mucho mejor. Sí, ¿no? Porque has estado de salud un poco regulero. Esperemos de verdad que dures aquí años y años y nos puedas enterrar a todos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos al lío, vamos a explicar un poquito las 10 claves, tus 10 claves para crear un buen superhéroe. De eso tú entiendes bastante. Sí, yo he sido co-creador de personajes como Spider-Man, Hulk o el propio Nick Fury. Bien, pues, ¿cuál sería la primera clave para crear un superhéroe? Sin lugar a dudas, hay que darle un poder. El superpoder es lo primero en lo que hay que pensar porque todo gira a su alrededor. ¿Cuál es el poder del superhéroe? Por ejemplo, con Spider-Man pensé en crear un personaje que tuviera el poder de una araña, que pudiera trepar por las paredes y construir una telaraña. Entonces creas tu historia alrededor del personaje que tiene ese poder en particular. Claro, y esa es la parte más importante del personaje para empezar, ¿no?, a crear esos cimientos de superhéroe. Está muy bien. ¿Cuál sería la segunda clave, Stan? El segundo paso es llevarlos al límite. Pienso que es de vital importancia darle una debilidad a tu personaje. Si el personaje, por ejemplo, Superman, no puede ser herido o recibir ningún tipo de daño, si puede hacer cualquier cosa, siento que no es un personaje tan interesante como uno por el que puedes preocuparte, ya que aunque tenga un superpoder, puede resultar herido, asesinado o sentirse frustrado. Está claro que la forma de trabajar que tenías tú con Jack Kirby, Steve Ditko y otros grandes artistas era darle esa debilidad, ¿no?, al personaje para hacerlo más interesante. En el caso de, por ejemplo, Spider-Man, ¿no?, pues es la muerte de su tío lo que hace que, bueno, pues cambie un poquito el chip, ¿no? Todos los superhéroes de Marvel suelen tener esa kriptonita, ¿no? Sí que es verdad que Superman tiene la kriptonita, pero sí que es un personaje que hasta que no se le ha descubierto esa manera de ganarle, pues es complicado, ¿no? Es una especie de dios muy, muy difícil de batir y eso, bueno, pues según tú, es menos interesante. Aunque, bueno, ojo, aquí no queremos que nadie se enfade, ¿eh? Sabemos que Superman tiene muchísimos fans, yo me incluyo, aunque no sea el fan número 1, pero oye, está muy bien. Vamos con el tercer paso, Stan. ¿Cuál sería la tercera clave para crear tu propio superhéroe? El tercer paso es que los personajes tienen que ser carismáticos. Que un personaje sea interesante no tiene nada que ver con los superpoderes. Pienso que es la misma regla que Charles Dickens, Mark Twain o Shakespeare habrían usado. Debes tener un personaje que, sin importar que tenga un superpoder, sea interesante. Alguien por quien te preocupas. Alguien que, si lo conocieras, te gustaría tener una amistad con él o ella. Una vez te gusta ese personaje, ya puedes preocuparte sobre qué le ocurrirá. Muy cierto, la verdad, a mí me pasa mucho
cuando empiezo a leer un cómic, a lo mejor de otra editorial o de la misma Marvel, pero un personaje que a lo mejor pues no conozca tanto, es muy importante que el guionista le dé ese punto de carismático, ¿no? Porque realmente es eso, o sea, yo sí veo que los personajes no son carismáticos o no simpatizo con ellos, ¿no? Empatizo con ellos. Realmente tiene que ser muy buena la historia del cómic para que yo siga la lectura, ¿eh? Hay grandes guionistas, como por ejemplo Jonathan Hickman, grandes guionistas, hay gente que lo odia, pero bueno, para mí es un guionista muy bueno que realmente hace unas historias cojonudas, pero realmente él no sabe darle ese carisma a personajes tan emblemáticos como por ejemplo Spider-Man, ¿no? Pero Mark Millar, por ejemplo, sí que es un guionista que creo que realmente pues le da esa chispa a todos los superhéroes que ha tocado, ¿no? El Wolverine de Mark Millar para mí ha sido brutal, cuando tocaba Spider-Man me encantaba, realmente, incluso Capitán América, ¿no? Los Ultimates, hay tipos de guionistas que pues realmente saben darle ese toque, ¿no? De hecho, vosotros creasteis muchísimos personajes carismáticos en cuestión de un año, ¿no? El gran año de los 60 que creasteis a todos los personajes que conocemos hoy en día, vosotros creasteis las bases, ¿no? Si no, no hubiesen durado tantos años en las librerías. Sí, por supuesto, pero tampoco te pases de pelota. Es que es hablar con Dios, es que te estoy hablando de cómics, pero te podría estar preguntando qué me pasará en el futuro, porque para mí eres... ¡Oh, my God! Bueno, siguiente paso, Stan, leyenda. ¿Cuál es el siguiente paso para crear tu propio superhéroe? El cuarto paso es crear villanos complejos. Cuanto más complejo sea un villano, más interesante será. Aunque esos personajes sean ficticios, tienes que intentar crearlos con tantas personalidades y peculiaridades distintas como sea posible. Hombre, está claro que tú de crear villanos carismáticos entiendes bastante, ¿eh? Estamos hablando de la persona que creó personajes como, yo qué sé, el mismo Doctor Doom, Loki, Surtur, infinidad de villanos que se han creado, ¿vale? E incluso, a mí uno de los que más me gusta, que es el Duende Verde. De hecho, lo del Duende Verde, deja que explique la historia. ¿Me dejas explicar la historia, Stan? Sí, por supuesto. Soy tú haciendo una voz. Gracias. Os cuento realmente lo que pasó, ¿vale? Porque hay gente que no lo sabe. El Duende Verde, en teoría, no iba a ser Norman Osborn, ¿vale? Esa es la idea que tuvo Stan Lee y Romita. Pero realmente Steve Ditko, co-creador, junto a Stan Lee de Spider-Man, ¿no? Y lógicamente, pues, de Norman Osborn y del Duende Verde, él no veía claro que ese personaje fuese Norman Osborn, porque, bueno, en los primeros capítulos se ve el villano, pero no se ve quién porta la máscara, ¿no? Y algo que claro, es que Steve Ditko no veía era que ¿cómo puede ser que el villano más esperado de Spider-Man sea realmente una persona que está bastante cercana, ¿no? Que es bastante cercana a Spider-Man, que normalmente en Nueva York, si pasase algo así, sería cualquier persona porque es tan grande que no tenía nada que ver con Peter Parker, que es mucha casualidad que el villano sea realmente pues una persona conocida, ¿no? De Spider-Man. De hecho, esa fue la clave para que él se fuese de Marvel, se fue enfadadísimo y luego pues Stan, que fue el que tenía la idea de poner a Norman Osborn y tal, junto a Romita, hicieron luego pues las historias que estáis viendo ahora, ¿no? En donde se descubrió que era Norman Osborn. Eso gustó muchísimo, ha gustado tanto que de hecho se ha visto 2 veces en las películas, ¿no? En distintas películas, distintas franquicias, ¿no? De Spider-Man. Por lo tanto, lo de crear un villano carismático es clave, pero vamos, de aquí al Lima. Bueno, Stan, que estoy hablando más que tú, esto no puede ser. Maestro, ¿cuál es el siguiente punto que hay que tener en cuenta? El que nos has hablado aquí en la revista Comic Mania. Sí, porque te enrollas más que las persianas. Bueno, el paso número 5 es que hay que darles un hogar. Para mí como escritor, y supongo que para cualquier otro, la localización es muy importante. Si tengo unos personajes cuyas aventuras transcurren en Nueva York,
Podré desarrollar correctamente la acción porque conozco muy bien la ciudad. Para mí es mucho más interesante que tu personaje esté en Londres, Nueva York o Benidorm. Perdona, ¿has dicho Benidorm? ¿Realmente Benidorm? O sea, no sé qué historias pueden haber allí para un superhéroe, pero oye, yo no soy Stan Lee, lo has dicho tú, maestro. Bien, vamos con el sexto punto para crear tu propio superhéroe. El sexto paso es que hay que seguir unas reglas. Esto que voy a decir parece sencillo. Una buena historia es una buena historia. Por supuesto, puedes adaptarla al medio en el que estás trabajando. Si es para un cómic, tienes que explicar las cosas rápidamente y utilizar imágenes que resulten muy interesantes porque la gente estará mirando esas ilustraciones constantemente. Bueno, vamos a hablar del siguiente paso. El séptimo paso es que hay que ser realista. A pesar de que son historias ficticias sobre personajes que no existen, cuanto más realismo les puedas dar, mejor. Por ejemplo, con un coche. Si tengo un personaje que conduce un coche, quiero que conduzca un Chevrolet o un Rolls Royce u otra marca conocida, en vez de un coche llamado Molon V8 Cristiano Ronaldo 324. Ya me imagino cómo se escuchará el acelerador del coche, ¿no? En plan, ¡sí! Ay, qué vergüenza. Bueno, vamos con el paso 8, maestro, paso 8. Sí, vamos acabando porque me estoy dejando la voz. El paso 8 es muy Stan Lee. Yo le llamo la aliteración fantástica. El diálogo en general es muy importante porque tienes que lograr que tus personajes hablen como lo harían si fueran de carne y hueso. Tienes que mantenerlos dentro del personaje y una manera de hacerlo es normalmente con la manera en la que él o ella habla. Claro, para que nos hagamos una idea de personaje que tiene, digamos, esas virtudes, ¿no? O que se ve que a ti te gustaba mucho escribir a ese personaje. La Cosa, ¿no? De los Cuatro Fantásticos. Imagino que él sería uno de los personajes que más gracia te hacía escribir. Sí, por supuesto. Qué bien me conoces, bribón. Son muchos años leyéndote, Stan, si es que es así. Vamos con el número 9. Ya falta solamente este y otro punto para ya acabar y saber perfectamente cómo hay que crear un superhéroe según el maestro Stan Lee. La clave número 9 para crear tu propio superhéroe es el movimiento constante. Los personajes siempre tienen que estar haciendo algo que resulte interesante. Es verdad que en las historias de superhéroes necesitas que haya mucha acción, sobre todo física. Lógicamente, la acción ha variado durante todas las décadas, ¿no? Digamos que no es lo mismo leerse un cómic de los 60, donde, bueno, pues la acción en ese momento era trepidante, pero pasan los años y lo ves un poquito más al relentí, ¿no? Pero eso sí que es una cosa que se ha ido, digamos, manteniendo durante muchísimos años. Pero bueno, vamos con la última clave. Stan, cuéntanos, ¿cuál es el 10º paso para crear tu propio superhéroe? El 10º paso es incluso el más importante, el factor sorpresa. Cuantas más sorpresas haya en una historia, mejor será. Eso sí, las sorpresas no pueden ser ridículas. Tienen que ir acorde con el personaje sobre el que está escribiendo. Si puedes prever todo lo que va a ocurrir en una historia, no te interesará tanto como lo haría si de repente ves una escena y dices ¡wow! Esto es Excelsior. Muy bien, pues muchísimas gracias, maestro. He cumplido un sueño, al menos verme en un mismo vídeo con el gran Stan Lee. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Os recomiendo que os leáis la revista Comic Manía, ¿de acuerdo? De SFX. Cada 2 meses, bueno, pues todo lo que tienes que saber del cine de superhéroes, de los cómics de superhéroes. Oye, es tu revista, es que es tu revista. Así que, y además, cada 2 meses pues estoy yo escribiendo un articulito. Y eso, la verdad que, bueno, pues uno lo agradece, ¿no? Que vayan publicando tus cosas, pues me hace especial ilusión. Y si algunos pensáis que estoy haciendo trampa, que lo que he hecho hoy es una entrevista falsa, que me tenía que dar vergüenza haber hecho eso y tal,
os digo una cosa, la carrera de periodismo me la he sacado en la Universidad Rey Juan Carlos, así que me regalaron el título. Bueno, mutantes inhumanas, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, un like así de grande. Si sois nuevos en el canal, suscribíos porque cada semana cuelgo vídeos a casco porro. Mi nombre es Dani Laji, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Por cierto, este domingo de 4:30 a 5:30 de la tarde estaré en el stand de Panini Comics en el Salón del Cómic de Barcelona. Estaré ahí firmando vuestros cómics. Venid allí en el stand, que por cierto este año Panini, como os he dicho muchas veces, venderá cómics, así que si tenéis que comprar Marvel, id ahí y yo os lo firmaré, ¿de acuerdo? De 4:30 a 5:30. No os lo podéis perder, nos vemos.